Bienvenidos, queridos amigos, suscriptores y seguidores de Republic Podcast de House Island. Hoy, como siempre, llevándole un contenido de primera para todos y todas ustedes. Sin antes que nada darle las gracias a nuestros patrocinadores Guzmán García e Hijos y ZRRHH. Si usted anda buscando asesoría fiscal, financiera, manejo de recursos humanos, son la gente idónea para usted. Ellos están ubicados ahí en la Plaza Amstar Business, local 404 en Bávaro, Punta Cana. Usted puede preguntar ahí por Narciso, por Arcadio, y si viene de parte de Republic Podcast, ya usted sabe que usted tendrá un descuento de primera. Y también viene gracias a la gente de Two World to Space. Two World to Space, si usted anda queriendo emprender, necesita un espacio de oficina. La gente de Two World to Space tiene unos planes totalmente exquisitos. Ellos están ubicados ahí en la calle General Juan Cambiaso. Número 6. Número 6, el ensanche Naco. Para mayor referencia, ellos están ahí detrás de lo que es el Nacional de la Tiradentes. Miren, gente, ustedes saben que el objetivo de este podcast ha sido abordar todos los temas en materia del sector inmobiliario, tanto los temas que compenden de manera directa como indirecta. Y hay un sector dentro del mismo que ha tenido un empuje, un auge, una tendencia y que ha apasionado y llamado bastante la atención. Y es la materia, Jason, de diseño de interiores. Así es. Hoy, aparte de presentar a mi compañero Jason, nos visitan dos tremendas profesionales en el sector en donde vamos a estar abordando el ABC y un poco más sobre el mismo. Gente que yo quiero, que queremos. Totalmente. Y lo más importante, que a la medida y la diversidad del sector inmobiliario que estamos viviendo hoy en día, asimismo ese sector ha cambiado. Yo quiero que, por favor, hoy sí, aquí los muchachos de la cabina Se acabe la cabina hoy. nos reciban con un fuerte aplauso a Joana y a Marisabel, compadre. Enseña el concepto. Damas, Joana, Marisabel, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se siente? Bien, Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. A esta locura de podcast aquí. Siempre a la orden. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo ustedes empiezan en esto de los diseños de interiores? ¿Cómo llegan hasta aquí? Mira, ha sido un camino muy bonito. María Isabel y yo nos conocimos en la universidad. A las dos, tratando de completar algo en la vida, un anhelo en la vida, que al fin se nos dio como profesionales, o sea, agarrar todos los criterios, los conocimientos y llevarlo a un nivel profesional. Excelente. Nos conocimos así en la universidad, fuimos compañeras durante toda la carrera, hicimos una química muy, muy bonita desde el principio, éramos muy afines, los gustos muy similares, a veces nos tocaban trabajos y las dos como que entrábamos en la misma parte. Fue una química muy, muy divertida, muy de mucho trabajo, juntas. Y desde ahí nosotras dijimos, no, pero nosotras podemos emprender algo juntas, ¿por qué no? Y así empezó todo en la universidad. Sí. Así mismo. Mira, yo siempre le he dicho a Alberto que para mí es muy importante en todos los aspectos de la vida la química. Porque si no hay una química entre dos personas, ya sea en lo personal, en lo laboral, no funciona nada. Y yo personalmente siempre le digo a Alberto, yo soy vendedor de bienes raíces y si yo no tengo química con alguien, yo siento que el negocio no fluye de esa manera. Es así. Entonces, ¿qué es la pasión? Usted, la pasión del diseño y demás la tiene, pero ¿qué fue lo que lo llevó a usted a decir, yo quiero abordar este tipo de temas de los diseños? O sea, ayudar a la gente o sentir los espacios que se vean bonitos. O sea, ¿qué fue lo que la llevó a eso? Bueno, yo creo que según hemos hablado, ¿verdad? Las dos, como desde niñas, desde jóvenes, nos inclinábamos hacia las cosas muy bonitas, muy organizadas. En mi caso, mi mamá siempre fue una persona de tener la casa como impecable, una persona de hacer muchas manualidades, la mamá de Joanna también. O sea que crecimos en un ambiente donde... De arte. Exacto, donde se trabajaba mucho con las manos, se creaba mucho, había mucha creatividad en nuestras madres. Yo creo que eso lo absorbimos las dos desde temprana edad y también las dos tenemos la experiencia de que en nuestra juventud
Éramos las que las amigas llamaban cuando querían arreglar la habitación, porque como que se nos daba bien, o a mí, por ejemplo, que si una amiga se iba a mudar, ven, Mari, para que me ayudes con la decoración del apartamento, y así, pero lo hacíamos simplemente porque teníamos buen gusto, porque se nos daba como fácil, como que nos fluía, nos salía natural, pero no teníamos, obvio, los conocimientos que amerita un diseñador de interiores. Y en el caso mío, el hecho de lanzarme a la universidad fue el comentario de una amiga en un fin de año que ella se estaba mudando y me dijo, Mari, la verdad que a ti lo único que te falta es el papelito, haciendo alusión al diploma. Y yo dije, pero es verdad. Te quedó eso en la mente. Pero eso fue un diciembre. En enero ya yo me estaba inscribiendo en la universidad. Wow, o sea, qué a mí, bien. bueno, también soy una persona como que me gusta mucho estudiar, investigar y eso. Y bueno, así fluyó todo y nos... Es así. Por ejemplo, yo empecé estudiando publicidad allá en aquellos tiempos. y No tenemos que decir años, No, tranquila, no, tranquila. tranquilo. un tiempito. No es, no es- Hace un no es- tiempo. no es requisito del podcast. Muy bien. Entonces, yo fui por publicidad y yo ahí tenía mucho contacto con el arte. Todo lo que tenía que ver, o sea, dibujo, pintura, escultura, todas las artes Te plásticas. llamaba la atención. No, y tenía que hacerlo, o sea, yo tenía que dibujar porque era, o sea, yo estudié en la UAS y la UAS es la UAS. O sea, ahí la escuela de artes es una escuela de arte a carta cabal. Es verdad. Por supuesto, una cosa intensa. O sea, desde dibujo anatómico hasta dibujo arquitectónico, pintura, o no te puedo explicar el pensum que tiene publicidad. Es muy fuerte. Publicista, sí, bueno, es muy completo. Sí, muy completo. Es muy completo. Sí, me consta. ¿Todavía sigue así? Sí, todavía sigue así. Y hay unos profesores, o sea, artistas consagrados que dan Excelentes, clases así. en la UAS. Bueno, pues, pero realmente cuando llegó el momento, ya pasó la parte artística, que eran los primeros 7 u 8 semestres. Entonces llegó el momento como comercial, en donde había mucha materia de creatividad publicitaria y yo tenía que inventarme que un anuncio y dije, espérate, esto no es conmigo. Yo no voy a convencer a nadie de que se beba un jugo. Yo no soy de eso. O sea, yo sí me puedo sentar a admirar una obra de arte, a comentarte una obra de arte, a conversar sobre edificio arquitectónico, o sea, sobre cultura, sobre historia del arte, que me encanta la historia del arte. Wow. Pero yo no voy a entrar en el asunto de comercial de la publicidad. No me gustó y dije, mira, yo no voy a ejercer esto nunca. Ya aprendí muchísimo de arte, me encantó, ok, bye. Pero con el paso del tiempo, yo sí he sido empleada privada, trabajé en el sector de vehículos por Ok. 20 años, o sea, Ok. tengo una Wow. trayectoria Ok. en el área de los vehículos. Y mis compañeras en la oficina, siempre la Navidad. Ana, la Navidad, hay que poner la Navidad. Tú vas a poner la Navidad. Y yo, pero sí. Y, o sea, año tras año yo ponía mi Navidad. Y, perdón, la decoración, la ambientación, y las oficinas que estuvieran bonitas, me lo pedían. Y yo, pues está bien, vamos a darle. Y yo recuerdo una vez, estando embarazada, me encontró una persona muy, muy importante de allá de la empresa. Yo subí a una mesa con un panzón poniendo unas decoraciones y me dijo, mi hija, pero tú vas a hacer que nosotros nos cierren esto. Pero nada, era muy satisfactorio. Como ve que la gente me pedía, las muchachas me pedían. Y si no, ay, tú puedes ir a mi casa, por favor. Y mira, que yo me voy a casar. Yo quiero que yo compre unas cosas. Yo quiero que tú me ayudes. Vamos a la tienda a comprar. Y yo acompañaba a mis amigas a la tienda. Era tu pasión. Era tu paso. Entonces, pero yo no lo sabía. Eso era lo que yo hacía como por gusto. Pero después, una amiga me dijo, Johanna, pero es que tú tienes que estudiar diseño de interiores. Y yo, ajá, ¿y cómo por qué? No, porque es que a ti se te da muy bien. O sea, tú le pones la mano a algo y como que la cosa cambia. Y yo lo pensé, yo lo analicé y dije, pero ¿y por qué no? Y arranqué para mi universidad. Y ahí ustedes se encontraron en esa universidad Así Sí. mismo. para que ustedes vean la cosa de Dios. Así Sí, no, lo mismo. que está. Así mismo. Tú sabes que ya entrando en la materia de los diseños, voy a contar algo muy personal. A mí cuando me voy para una villa, un apartamento donde yo ande buscando vacaciones, vamos a ponerlo principalmente cerca de la playa, a mí me gusta sentir que desde que yo entre a la casa me dé ese feeling como de
de trópico, de playa, de relajación. Y yo no soy profesional en la materia porque yo lo que soy es abogado, pero sí siento que a veces lo visual, lo que tú ves, cómo está armonizada y los colores, tienen un fit, te juegan un Claro, papel. por impacto. supuesto. Por supuesto. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se determina eso? Porque he estado en otras casas y villas que yo me siento estresado, porque digo, pero estoy en una villa, pero me siento que estoy en un apartamento en la ciudad, como que la decoración, Está muy la cargado. sensación, como que no me da esa relajación. ¿Cómo ustedes hacen estos estudios? O sea, ¿hay un procedimiento? ¿Ustedes hablan con los clientes en base a lo que él quiere, en base a dónde está ubicado, lo que se recomienda? ¿Cómo funciona este tipo de...? Porque sé que tiene un arte, una ciencia, Sí, que claro. no es algo porque sí, realmente. Hay un proceso creativo que agotar. Regularmente, obviamente, siempre tenemos una conversación con ese cliente. Muchas veces el cliente no está muy... Seguro. no es que no está muy seguro, es que no tiene La idea. no tiene el criterio El criterio. para determinar que su casa, una villa, no tiene por qué parecerse a una casa de la ciudad, porque eso es lo que tú dices. Tú Sí. quieres llegar a tu casa en la playa, por ejemplo, Sí. y sentir que tú estás en la casa de la playa. Exacto. No en el medio de Santo Domingo, con el Exactamente. tráfico. Eso. Nosotras como diseñadoras tenemos que hacer un trabajo fuerte a veces con los clientes para concientizarlos y que ellos entren en esa dinámica de conocimiento. El proceso creativo obviamente va a depender del lugar. No es lo mismo ambientar una villa en la playa que ambientar una cabaña en la montaña, por ponerte un ejemplo. De igual manera, no es lo mismo ambientar una vivienda familiar aquí en Santo Domingo, una casa, por ponerte un ejemplo, que ambientar un apartamento. No es lo mismo trabajar con una casa donde hay niños que con una casa donde solamente hay adultos mayores, por ejemplo, sí. donde hay un tema de seguridad que manejar, donde hay un tema de colores para que esas personas se sientan a gusto en su casa. Eso es. No, y así mismo como tú decías, en cuanto al color, por supuesto que sí. El color es algo que te marca desde que tú llegas a un ambiente. Te va a dar esa sensación de tranquilidad o esa sensación como de energía, Sí. y entonces influye muchísimo. De hecho, hay una materia que damos nosotros que es la psicología del color y cómo Claro. influyen los distintos colores en las emociones de las Del- distintas de las personas. personas. Tú sabes que esto va a ser muy interesante porque yo entiendo que hay que aprender a identificar también cuáles son los objetivos de las propiedades que tú tienes al momento de tú adquirirla y de diseñarla. ¿Por qué digo esto? Todos sabemos la pujante y creciente que hay en la construcción a nivel nacional. Y los fines y los usos están siendo destinados para múltiples cosas. Por ejemplo, cómo yo decoro un apartamento, un Airbnb en la ciudad, qué tipo de decoración debe de tener, Durabilidad. si la calidad de los muebles puede ser de una calidad de una resistencia mayor a la de una casa de familia, qué hace más práctico a la hora de decorar una propiedad para renta corta, a diferencia de una propiedad que solamente se vaya a utilizar para uso familiar, o cómo ustedes, qué tan fácil o difícil es lograr ese híbrido cuando la propiedad se destina a diferentes cosas. Mira, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes tipos de propiedad de Airbnb. Okay. Porque así como es tan amplio, es tan particular cada propiedad, hay muchos, yo diría que microsectores dentro de los Airbnb. Nos tocó recientemente, el año pasado, ambientar 2 apartamentos para turismo de salud. Turismo. Turismo. Que eso es otro tema. Es otro tema a que tratar que en vamos a este tratar. país, ustedes saben que el Sí, turismo de salud hay, está- bueno, mira, qué bueno que toque ese tema, y un paréntesis. Eso es un tema que nosotros queremos plantear aquí porque está teniendo una fuerte creciente lo que Sí, el turismo de salud. el país Pero está siendo en ese orden marca país. se topan con ese reto. Sí, por Sí. supuesto. Y
ahí tenemos que ser creativas y conocer las demandas que tiene el usuario de ese Airbnb. Exacto. O sea, personas que van con una dificultad de salud o personas que van con procedimientos estéticos. Exacto, El tema de la seguridad. quirúrgica, Exactamente. O sea, tenemos que tomar en cuenta muchos elementos. El mobiliario, qué tipo de mobiliario vamos a La utilizar. accesibilidad, la propiedad. Exactamente. El tema de los baños. me La imagino. seguridad. Tomamos en cuenta que como la comodidad de ese paciente cuando está en su habitación, que no solamente una cama, porque esa persona no va a estar 24 horas acostada. Claro. O sea, que si hay un sofá reclinable que ponerle, que si es eléctrico, que si no. Son muchas cosas. Hay que tomar en cuenta que si le ponemos las alfombras, que eso es medio, o sea, poner una alfombra al frente de la cama, de las que son... De área. De área. O sea, no las de área, están debajo de la cama y no se mueven. Pero si tú pones una alfombra, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una alfombrita delante de la cama para cuando la persona se... Sí, pero como se para baje. pisar los pies, exacto. Pero esa alfombra no está lo suficientemente asegurada al piso. Eso puede ser un elemento de riesgo, Claro. que esa persona se caiga. Mira, para que tú veas. La gente lo vea en la alfombra. Una alfombra Una ahí. alfombra ahí. No, Sí todo mismo es es. tan calculado, Sí. todo es muy bien pensado. Hasta en los baños también, el tipo de piso, o sea, que sea El tipo de cerámica. Claro, también. por Claro. supuesto. Que- Tú tienes que sí. asegurarte que en el baño haya algún tipo de agarre para que el paciente, en este caso, la persona que tiene algún tipo de condición de salud, pues pueda tener seguridad y no vaya a tener Así un golpe. También esas personas que vienen, como decíamos, por turismo de salud, son personas que no van a estar solas, van a estar con un acompañante, ya sea un familiar o una enfermera, que muchas veces ellos aquí mismo las contratan. O sea que todo ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta para uno poder brindar, o sea, que la oferta sea realmente de calidad Ustedes y saben- atractiva. Ustedes saben, Jason, que hay algo que me llama mucho la atención de los Airbnb. Yo, por ejemplo, tú sabes que la tendencia ahora en la construcción, principalmente en la ciudad, por un mismo sistema de vida en el que estamos viviendo, es muy poco. Y aquí lo hemos hablado cuando hacemos las presentaciones de los proyectos del mes. Es muy poco tú ver apartamentos, y esos tipos de apartamentos, 3 habitaciones, Cuatro habitaciones. 4 habitaciones, por el mismo sistema de vida que la gente está viviendo tan rápido en la ciudad. Ya los apartamentos son más optimizados. Sí. Entonces, se buscan crear experiencias o espacios que te brinden experiencia, ya sea en las áreas comunes o ya sea dentro del mismo apartamento. Y yo he visto, me he topado en ocasiones con Airbnb que son espacios cortos, pero todo tan perfecto, tan puntualizado, y tú sientes como que no te contamina, ni te molesta. Tú sabes que están las cosas, pero tú sientes que no están de más. Exacto. Porque están bien pensados y están hechos por profesionales. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los errores más comunes de una persona a la hora de decorar una casa X o Y? Que la gente no se da cuenta. O sea, que- Errores que tú dices, Mira- que ustedes saben como profesionales, Exacto. pero que uno que no sabe del área tú dices, es un error. error. Errores básicos de ergonomía, por ejemplo. Exacto. O sea, cuando tú entras a una casa, tú vas a utilizar una mesa, un espacio X, y tú tienes que medir, porque tú no puedes meter una mesa más grande que el espacio, que tú no puedas mover la silla. Claro. Exacto. Entonces, visualmente, inmediatamente causa un ruido. Ujú, Ujú. ujú. O sea, automáticamente tú entras a un espacio que tú ves el mobiliario fuera de Sí, que no hay una proporción que no entre hay- el tamaño exactamente. del espacio y el tamaño del mobiliario. Del mobiliario. Entonces eso te dificulta el tránsito Por supuesto. fluido en el espacio. Tú quieres, por ejemplo, una mesa, el ejemplo que puso Joana, una mesa de comedor, y a veces cuando quieren rodar la silla resulta que tú tienes que echar la mesa para adelante para poder rodar porque la silla está chocando con la pared de atrás. Y eso, Por- no, y eso no puede pasar. Eso no puede no pasar. puede Por supuesto. pasar. Lo mismo que, por ejemplo, en la ambientación. Cuando vamos a ambientar, tomamos muchos elementos en cuenta. No podemos utilizar esta pared y ponerle 2 cuadros diminutos a esa pared. Tiene que ser proporcional al área que vamos a utilizar. Exacto. Igual que si en esta mesa no podemos poner una plantita pequeñita en el medio porque se va a perder la plantita adentro.
Hay muchísimos errores que por desconocimiento las personas caen en ellos. Por eso es tan importante tú hacer una inversión de calidad en un diseño de interiores, en una administración de tus recursos. Porque cuando tú compras una propiedad, tú quieres sacarle provecho. Exacto. Y cuando tú juegas a ser el propio diseñador por ahorrarte un dinero, eso trae serias consecuencias. Sí, totalmente. Porque primero no vas a tener la rentabilidad esperada. Porque la gente va a llegar... Compra, cuando va a rentar, yo soy uno en Airbnb. Que si veo lo que no yo me miro. gusta, yo no rento. Y mira algo muy que está pasando. Sí. En los Airbnb le ponen una parte donde la gente se puede hacer selfie, que eso llama mucho la atención. Sí, eso se utiliza mucho en propiedades, por ejemplo, en Inglaterra. Empezó por ahí el asunto. Okay. En Europa. Con esa mentalidad. En Estados Unidos se está usando mucho también. Sí. Eso es distintivo, o sea, es como un sello propio de la marca. propiedad. Exacto. Tú sabes, agregando lo que yo estaba diciendo, yo conozco un familiar que a mí no me gustaba ir a su casa. Primero, porque ella tenía tantas cosas. O sea, tú tenías que pedir permiso. Que yo, o Para ella, tú caminas, tú tenías que sacar un mapa. ella de que tenía dobla a la un izquierda, tarro. dobla a la derecha. de esos tarros que venden en la romana, No, yo en la sí, entrada, exacto, que son horrible. grandes, sí. que tú decías, dos personas no podían cruzarse. no. Entonces yo decía, yo tenía miedo, porque yo tenía, ¿qué? 15, 16 años, y decía, bueno, pero si yo rompo algo aquí voy a tener que pagarlo, si va a haber No, problemas. esas son la gente que más quieren que la visiten. No dice que su casa, o sea, era bien, pero es tan cargado. Y tú te sientes cargado. Y yo, tú Claro, te sientes como que tú claro, te que puedes O sea, llegar y lo movilizar. que quiere es, ¿cuándo es que nos vamos? Tú tienes temor porque tú dices, voy a romper esto, voy a romper aquello, voy a romper lo otro. No, y es lo que te digo, tú entras a estos lugares y tú te quedas como que tú no te relajas, como que tú estás tenso, porque Estás tú tenso. sientes así mismo todo. Y yo no lo entendía hasta que un día yo hice un ejercicio, yo visité a Casa de Campo, fui a 2 casas. Una casa, yo llegaba y me daba, desde que yo entraba, yo me sentía pleno, era como una conexión. O sea, la casa tenía lujo, tenía detalle, pero tú sentías una integración como entre la naturaleza, el lugar donde estaba ubicada, y tenía de todo, y tú sentías que no tenía de todo, pero no te molestaba. No era asfixiante. No es asfixiante. Entonces, fui a otra que tú decías, pero que tú, como que tú mocho, o sea, tú te sentías rígido. No era que era feo, no era porque también la gente confunde que esto tiene cosas caras. No se trata de No. qué tan caro o qué tan barato, o sea, sino cómo se utiliza. ¿Cómo está armonizado, como ya Y dijeron? eso hace vitalmente, por ejemplo, el nivel de la renta. Que eso te afecta Una muchísimo. Eso es básico. tremenda diferencia, por Así es. supuesto. ¿Cuáles son las tendencias en la República Dominicana, por ejemplo, en los tipos de propiedades turísticas? Me refiero a tendencia en todo el sentido de la palabra. A nivel de color. De colores, de mobiliario, de conceptos. ¿Cuáles son Bueno, las tendencias? depende a dónde tú te dirías. Si tú te vas a la parte de la costa, o sea, de la playa, ahí tú vas a encontrar muchos azules, corales, sí. porque son como los colores, ¿verdad? De ese tipo de, Ujú. de ambiente. Pero hay un dato que tú mencionaste cuando tú estabas hablando de esa casa que cuando tú llegaste te gustaba y tú dijiste, integraba la naturaleza. Sí, una Eso cosa es increíble. algo que está últimamente muy en tendencia. Sí. Integrar la naturaleza. Sí. Y después del COVID fue algo que tomó Creo que mucho, ahí fue que cogió ese empuje. muchísimo más auge, porque siempre el dominicano ha sido de tener sus plantas en la casa, Sí, de sí. tener, ¿tú entiendes? Pero después del COVID, ese tener como la cercanía, el contacto con la naturaleza, sea a través de un ventanal, de asimismo plantas interiores y sobre todo espacios que te den esa sensación de calma, de paz, espacios amplios, luminosos. Y cuando digo amplio, no tiene que ser un espacio amplio en sus dimensiones, sino eso mismo, que al no estar saturado de elementos, donde tú puedas transitar, sentirte cómoda, sentirte fluida en ese ambiente, pues eso te va a generar a ti una sensación de paz y de confort en esa área que tú vas a quererla como perpetuar. Entonces ya en la montaña, pues ya sí se utiliza los ambientes un poquito, utilizando ya unos tonos más que pueden ser hasta un poquito más oscuros, aunque siempre
tendencia en estos últimos tiempos son los tonos neutros, los tonos más claros. Más claros. Exactamente. Y como decía, en las montañas también, esos ventanales donde tú te integres la naturaleza, el uso de madera, de fibras naturales, todo ese tipo de elementos está últimamente muy, muy en boga. Las paredes revestidas, eso es algo. Sí. Antes era pintar una pared y tú lograbas quizá un contraste con un color más fondo, fuerte. un fondo, le hacían un fondo, era. Exactamente. Sí, el O fondo. un empapelado. Los empapelados se siguen utilizando, pero ahora la pared ha tomado como un Una papel muy relevancia, sí. protagónico, muy de destaque, como que si tú la vistieras. Y no sé si ustedes saben los paneles decorativos. paneles de madera. Eso te Exactamente. iba a preguntar. ¿Cuál era el nombre? Los paneles Los paneles de decorativos, o sea, decorativos. que abran la pared, como que se vistiera la pared de tu casa y las personas a veces me dicen, no, pero si le vamos a poner el panel, ya no hay que ponerle el cuadro. Digo, no tiene nada que ver. Tú puedes poner tu panel y buscar un cuadro que se complemente, porque ese es el asunto, buscar algo que complemente lo que tú tienes y no que compita con ¿Y lo que cómo tú uno tienes. sabe que algo complementa, por ejemplo, un Ah, cuadro con en los un panel? colores, las texturas que tú estés empleando, eso te va a Ok. ir orientando. Sí, porque como yo no soy experto en la materia, yo pregunto, ¿me No, entiendes? claro, Claro. claro. Es difícil. Sabemos que al final ustedes se acatan mucho a las exigencias De sus los clientes. Y a veces es difícil porque uno le quiere recomendar lo que sería lo idóneo. Sí. Pero hay clientes que dicen que eso Eso es lo que quieren. va. Pero, Sí. por ejemplo, en la ciudad, que sabemos ya saliendo fuera de lo que es el sector turístico, en la ciudad, es difícil crear ese equilibrio de por ejemplo, de un apartamento en una torre, integrarle como esos espacios adentro. No te digo que el apartamento entero, pero integrarle esos espacios que le den esa calma o una sensación de descanso, de llegué a mi hogar. Exacto. Y no necesariamente tenga que irse, qué sé yo, a la casa, a la villa o al apartamento que tenga para vacaciones. No es difícil realmente. Ahora, nosotros siempre, cuando tenemos nuestras entrevistas con los clientes, que muchas veces te dicen, no, porque yo solamente quiero la habitación. Y tú dices, bueno, pero cuando uno hace un diseño de interiores, es como si tú fueras contando una historia, desde que tú abres la puerta de tu casa, Sí. y tú llegas a tu sala, y tú pasas a tu comedor. Como y un tú- cuento, cuando tú le estás yendo un cuento a un niño, que tú entras por el Entonces, principio ¿verdad? hasta el final. Es algo integral. Es como Integral. que tú llegaste y tú dejaste todo tal cual tú lo tenías y entonces abriste la habitación, wow, va así. No, o sea, lo ideal es, siempre tratamos de decirle a los clientes, y de hecho, las veces que nos ha ocurrido, que hemos empezado por la habitación, por ponerte un ejemplo, les ha impactado y el resultado ha sido tan positivo que dicen, no, definitivamente hay que seguir con lo otro. Claro. Pero sí, muchas veces hay que orientar mucho a los clientes, Mucho, porque sí. sí. Hay mucho desconocimiento también. Y la gente va a la tienda y le gusta una cosa y se la lleva. Y la pone en su casa y después como que él mismo sabe. Wow, como por que, eso no pega aquí. cónchale, Exacto. como no me quedó y hace el otro intento y entonces ahora trae un mueble y después dice, no puedo con esto. O sea, no hay criterio. O sea, no todo el mundo tiene el criterio de saber elegir, de seleccionar elementos que se complementen entre sí. Así sea con materiales, con texturas, con terminaciones, con acabados, con mobiliario, Así mismo. los tejidos. Es una mezcla de muchas cosas que deben ir todos en armonía para que el resultado sea impactante y sea satisfactorio para la gente. No, incluso ahora que a través de las redes todo el mundo tiene acceso, porque antes eran las revistas, que uno miraba en las revistas Exacto. las fotos de un ambiente, pero ahora Claro. con las redes todo el mundo ve muchísimos espacios de los cuales se enamora. Y entonces ya vienen a veces como, yo quiero esto para mi habitación, yo quiero esto para mi sala, pero tú no puedes pensar que tú vas a tener lo mismo para tu ambiente cuando tu ambiente no tiene nada que ver. Que nada Que la ver. distribución Con- es diferente, Exacto, a que veces- no tiene ventana donde tú estás No, a mirando veces la vienen ventana. hasta con chimeneas, dime. Sí. En este país. En este país, una chimenea en Santo Domingo, como tú me dices, bueno, en Jarabacoa, Constanza, quizás tú Te lo puedas creo. encender Claro. una chimenea
chimeneita, Pero, pero por favor. aquí Sí. en Santo Domingo. Con este no. horno. La Sí, chimenea no. la Sauna. tienes tú aquí. No, Dios mío. Entonces, hay cosas que como que hay que aterrizarlos. Sí, ¿tú claro. entiendes? Porque a ti te van a gustar muchas cosas. Porque realmente en todas esas páginas, pues, wow, eso Hay es cosas guau. muy, muy Claro, bonito. claro que sí. Y entonces eso es algo que también hay que orientarlo, porque a veces uno empieza un proyecto y ya nos han aprobado, que esto y que lo otro, y viene la señora, mira, y yo vi esto, y tú no crees, pero ya nosotros estamos trabajando con la primera Con idea, un ¿no? presupuesto Y establecido. nosotros, bueno, pero es que ya eso, vamos a ver si podemos acomodarle y ponerle alguna pincelada, pero si ya tenemos algo empezado, no podemos cambiar para otro. O sea, como que hay que estar bien definido. Y es por eso, o sea, hay tanto información, acceso a la información, que a veces las personas como que se pierden y no saben cómo decir, bueno, yo estoy enfocada, esta es mi línea y esto es lo que voy a Sí, hacer. Pero Para ahí, entonces el rol, perdóname que te interrumpa, que ustedes hacen de diseño no es simplemente, sí, mira, dame esto y yo te lo hago. Oye, creo que lo más importante Hay una psicología. Claro, es el acompañamiento. exacto. Totalmente. Porque a mí mismo, si tú me dices, Alberto, hazte una villa, mira, ¿qué tú quisieras? Yo quisiera 20,000, Así mismo cosas. es. Porque te gustan tantas Así que tú no es. sabes, pero entre lo que yo quiero y lo que necesito, lo que sea. Exacto, hay que saber priorizar. Ahí entran ustedes. Exactamente. Y lo que se puede. Y lo que se Exactamente. puede. Lo que se puede y el acceso que tengamos a esos materiales que tú viste en una foto. Porque tú ves una foto que española, una revista española, por ponerte un ejemplo, y resulta que tú no vas a encontrar ese acabado aquí ni que lo fabriquen. Ujú, O sea, los herrajes. o lo que sea. exactamente, aquí hay mucho, si tú te pones a ver, aquí hay mucho comercio con lo mismo. Con lo mismo. Sí, es muy repetitivo. Muy repetitivo. O sea, fulanito de tal tiene los paneles y ellos lo ponen así. Pero fulanito de tal tiene otro panel y lo pone así. ¿No son los mismos paneles al Los mismos final? paneles. Claro que sí. Entonces, hay mucha limitación de recursos visuales para nosotras, o sea, de materiales, que a nosotros nos encantaría poder realizarle esos sueños muchas veces a Entonces, los eso se clientes. convierte en un reto ahora mismo Eso. en los diseños. Exactamente. ¿Qué reto, hablando de retos, en ese sentido, los costos? Señores, es increíble. Sí, es Sí. verdad, es verdad. Es Mira, verdad. yo que he ido Increíble. yo que mi pareja es muy aficionada de esto de diseño y demás, yo me he metido, maestro, mire. yo no sé. Tú te presignas. Te creo. No real. Sí, O sea, Entonces, y en cualquier sencillez. O sea, y ya como que el valor de las cosas se ha cualquierizado. O sea, ¿cómo es posible que tú tienes esta mesa aquí en X y allí la tienes en X más X? Pero resulta que el Lo está comprando porque está comprando en tal sitio, por ejemplo. Tiene un precio porque es en tal sitio. Sí, sí. Pero volviendo al tema de la limitación de recursos, hay muy poca variedad de dónde tú elegir. entonces, mira, es interesante porque hay que ver todo desde un plano macro. Crece el sector inmobiliario. Crecen las tendencias en construcción. Aquí no se está construyendo el apartamentico con una piscinita cuadrada. No. Tú y yo sabemos que tenemos proyectos en el mismo Punta Cana, en Samaná, por ejemplo, por citar uno de los tantos que hemos mencionado, Noval, que te están viniendo con unas construcciones Una piscina de 10,000 metros. Sí. y unos espacios que el apartamento en sí de que tú le entregas ya te va dando un feeling y tú mismo sabes que tú no puedes entrar a cualquier cosa. Exactamente. Entonces, supuesto. en ese mismo orden, asimismo, todos los sectores que colindan se van a ver apretados porque tarde o temprano van a empezar las exigencias de los mismos extranjeros que invierten a querer traer esos conceptos. Y el mercado, tarde o temprano aquí, se va a tener que haber una obligación o de seguirse aperturando, de seguirse poniendo competitivo en Sí. los precios, Así es. o va a haber un estanque. Exacto. O sea, a lo que vemos Así es un es. sector que es más complejo y y juega un rol súper importante. Sí. O sea, y aquí mismo ha evolucionado mucho, por ejemplo, los temas de los diseños, no solo en materia de casas ni departamentos, el mismo, por ejemplo, donde tú dejas las oficinas corporativas, el boom de oficinas y torres Ujú. corporativas. Así es. Eso lleva a otro tipo de De concepto. manejo, claro, claro. Total.
Para ir cerrando, ¿cuál ha sido para ustedes dos el negocio que te he dicho, yo sentí una satisfacción porque di la milla esta, o sea, yo me sentí exacto. cómodo. O que tenga una historia. O tiene una historia que para ti fue impactante. Hemos tenido muchas. La más difícil que tú dices, wow, pero qué negocio. Pero se o sea, logró. Pero se logró. Sí. Bueno. No tiene que decir nombre de persona, pero por lo menos tú decir, tú decir, mira, yo hice esto y yo me sentí la mujer y más claro, amada del mundo. y claro que se pueda compartir la historia. Claro. Claro que sí. Claro, miran, voy a hacer la anécdota del principio. Recién comenzando, una amiga muy cercana me dio la oportunidad, creyendo en mí y en María Isabel, con los ojos cerrados. Ella tenía un apartamento que quería remozar para que su papá y su mamá vivieran en ese apartamento. Wow. De sorpresa. Sí, era una sorpresa. O sea, ellos no iban a intervenir en ningún momento. Íbamos a utilizar elementos que ellos tenían en su casa porque una cosa importante que es bueno resaltar, las personas, los adultos mayores, son apegados a ciertas cosas Claro. de su casa. De su Le da mucho valor a Le da todos sus valor. Por ejemplo, recuerdos. ellos quieren su Su mecedora. mecedor, Y quieren su hay mesita. que le tope su vaina. Ah, muchacho. no, claro. Y si tú le Sí. pones una mesa diferente, puede estar lo más bonita, pero si ella no se siente cómoda con Sí, su no se mesa, identifica. no se Sí. identifica. Bueno, el tema es que con estas personas nosotros hicimos una remodelación bastante profunda. Sí. Cambiamos piso, cambiamos baño, Baños, área de lavado, la cocina. cocina y obviamente ambientamos. Pues fue un proceso muy bonito, fue muy fluido el proceso también, porque cuando los clientes te permiten ser, te dan la oportunidad de tu ser, las cosas salen a pedir de boca. Y recuerdo que cuando esta amiga fue a entregarle junto a su hermana el apartamento a su mamá y a su papá, la señora llegó y ella no se lo podía creer. Y ella lloró de Wow, felicidad, wow. estaba contenta, o sea, ella no sabía dónde ponernos a nosotros, o sea, tan Sí, feliz, tan feliz. O sea, para nosotros eso fue como decir, óyeme, pero Sí. esto es lo que nosotros queremos. Sí. O sea, nosotros queremos ver esto en nuestros clientes. Claro. Y tenemos el caso reciente Sí. de un apartamento en La Romana, en La Estancia. Ese apartamento, la señora lo tenía cerrado. ¿Con quién Estaba, bueno, Pata para arriba. como dicen, las cosas se dañan por el Por- uso, y mal el- uso y por el desuso. Y este estaba por desuso, que hasta los interruptores, los tomacorrientes, todo hubo que cambiarlo. Ahí estaba todo. Desde los murciélagos que se habían quedado. O sea, era increíble, Wow. era increíble. Y fue así mismo, la misma experiencia. Ella es médico y por su profesión, pues no podía viajar y darnos el seguimiento. Ella dijo, bueno, ustedes van a hacer. Yo solamente le digo que estos son más o menos mis colores, mis gustos. Claro, hicimos esa reunión donde le mandamos un mood board con toda nuestra inspiración, lo que nosotros queríamos. Cada vez que se hacían compras siempre lo hacemos así, con la aprobación del cliente, Claro. para que el cliente sepa si realmente. Pero ella no lo había visto. Y el día de esa entrega, esa señora no sabía si era brincar, si era llorar, si era reírse, si Wow. se sentaba en el piso. Ese mismo día teníamos nosotras a las muchachas que nos ayudan con los videos finales y la foto de los Sí. proyectos. Y ella abrazaba a la muchacha de la foto. O sea, que yo Wow. muchas emociones. Claro, Esa fue no, una al cosa. final ustedes hacen un trabajo bonito porque ustedes están impactándole a la vida de la gente. Claro, Completamente. que sí. O sea, nosotras tenemos modestia aparte, tenemos ese punto diferenciatorio, vamos a decir. O sea, esa diferencia siempre la marcamos. Nosotras hacemos una química con el cliente y nosotras nos volvemos parte de esa casa. Y hasta que nosotras no entregamos todo de manera prístina, o sea, bien acabado, con una calidad. A veces yo le digo a María Isabel, Mari, pero por favor, Sí, porque la yo estoy encuentro, con el mínimo detalle. la de que- encuentro con un cepillito, yo, Mari, ya, por favor, ya, Ya. ya. Sí. Sí, y yo quiero recordar que ella tiene un Instagram que se llama Diseño y Concepto RD. Vamos a Se dejarlo. La pueden seguir, Sí, yo lo voy a dejar aquí ahí, abajo ponlo ahí, para que claro. la gente lo puedan seguir. Claro. Y puedan brindar su servicio. Ok, déjame decirte para cerrar. Yo cuando me mudo a un apartamento mío, ellas son las que me van a decorar. Ay, Por ay, supuesto. ay, Porque ay, si ay. no, que me piquen. Estamos a la orden. Mira, tú ya abordando, bueno,
como todos los invitados que siempre vienen a este podcast, que siempre dejan contenido para otro y otro episodio. Yo realmente me he sentido muy bien. Y te voy a explicar por qué. Porque aunque tal vez ustedes lo estén viendo en cámara, pero estas mujeres han traído aquí una vibra, una energía positiva. Gracias. Y se ve que así mismo lo transmiten. Lo transmiten en su O sea, trabajo. y a veces la gente se pierde. ¿Se pierde en qué sentido? Yo puedo tener todo el dinero que te pueda tener para hacer un trabajo X o Y, pero no hay mejor trabajo que el que tú sientes esa entrega, Esa pasión. esa empatía, que no es yo estoy llamando a una gente que hizo un trabajo y ya, sino como que se forma parte, hasta se vuelve una bonita amistad. Y ustedes proyectan eso, de verdad que sí. Gracias. Pudiéramos, qué sé yo, hablar de muchísimos temas más. Bueno, antes sí que se me escape, los exteriores. Ay, sí, también. Hablamos de interiores, pero los exteriores. Claro que sí. De hecho, yo soy un amante de la naturaleza. Ok. Hemos hecho cursos de paisajismo también, Muy bien. hemos hecho jardines. Tenemos el último que hicimos fue de una señora por las praderas y ella y sus amigas quedaron enamoradas del espacio. Pero sí, también hacemos exteriores y nada, Sí, tratando de, te hablo de los exteriores. de mantener también en el exterior la armonía. Mía. Porque no es tú abrir la puerta para salir a tu patio o a tu terraza y encontrar ahí desorden, encontrar plantas. O sea, hay que ver, o sea, valorar hasta el tipo de, cómo da el sol, el tipo de planta que va a dar. Claro, la iluminación. Exacto, cómo va a afectar ese sol, esos rayos solares a esa planta. Todo Qué eso hay que verlo. El mantenimiento que el cliente le quiera dar a su jardín. Claro. Porque hay clientes que te dicen, no, ponme algo que yo no tenga que yo no estar. tengo se eso. cuide Que- solo. exacto. No tanto como que se cuide solo, ¿verdad? Pero no que voy a no, estar muy pendiente. que no Hay demande. personas que, por ejemplo, no quieren estar con... Ustedes saben lo que son los topiarios, las plantas que necesitan mucha Poda. para la sí, poda. claro, sí. O sea, hay personas que te dicen, yo no quiero estar con un jardinero mensual podando y podando. O sea, que hay de Todo todo. eso se toma en Todo cuenta. eso Todo se se toma toma en en cuenta. cuenta. Si hay Excelente. animales, por ejemplo, si hay alergias en la familia, porque tú no puedes poner una planta que le vaya a causar una alergia. Una alergia. Si hay niños, tú no vas a poner plantas que tengan semillitas pequeñas, que el niño se lo pueda llevar a una nariz, un oídito, que se lo pueda tragar. O sea, todo ese tipo de cosas interesante. hay que Es más tomarla en profundo cuenta. y complejo. Es Sí, más profundo y complejo claro de que lo que sí. amerita. Te toqué el tema de los interiores porque... Exteriores. De los exteriores, exteriores. perdón, porque sé que principalmente después de la pandemia, las personas optaron mucho por adquirir propiedades fuera de la ciudad, Sí, o como segunda crear o vivienda. tener espacios en su casa Sí. Ujú. que le generaran este tipo de forma de, De sentirse bienestar. de bienestar, Así de es. desahogarse. Y creo que ese ha sido uno de los roles más importantes. Antes de despedirla, yo quiero que ustedes vuelven y les recuerden al público de Republic Podcast cuáles son los servicios que ustedes dan, dónde la pueden contactar. Si quieren que ya vuelvan, ustedes nos lo escriben. Y no sé si a los clientes de Republic Real Estate, que compran muchísimos clientes Sí. de nosotros, que La podemos compran referir a apartamentos. ellas. Por ejemplo, tuvimos un caso de que fue aquí de la JR7. Sí, tuvimos un cliente que Él vino y dijo yo quería un diseñador. y yo no tenía. Yo no tenía y ¿Puedo él poner un buscó la ejemplo? de él. Claro. Entonces, también eso sería Yo muy tengo la mía importante. No, claro. Eso sería importante que den sus contactos, nos digan brevemente cuáles son los servicios para ir despidiendo este tremendo Sí, porque le puede funcionar, episodio. porque nosotros recibimos 4,000 personas mensuales en nuestro Instagram, que la pueden ver, así que le puede funcionar. Bueno, a esa gente que tiene su propiedad, que le quiere agregar valor, plusvalía en el tiempo, ¿verdad? Que se dejen llevar y utilicen los servicios de un profesional que a la corta, porque ni corta. siquiera a la larga, les va a traer muchos beneficios. Así es. Se van a ahorrar muchos mal gustos, o sea, muchos mal sinsabores, Así porque es. tener una propiedad requiere de mucho, de un compromiso de mantenimiento, de mantener esa propiedad. Y si tú estás vendiendo una propiedad,
tú quieres que tu propiedad sea la más bonita de todo el pedazo. Claro. Que aunque en ese edificio hayan 15 apartamentos y el cliente quiera ver que el tuyo sea el que esté mejor El que llame la ambientado, atención. el que llame la atención. Sí, porque Muy bien. realmente hay mucha competencia ahora Sí, mismo no, en bastante. el sector inmobiliario. Sí, y hay bastante. muchos apartamentos que se parecen, o sea, que tienen prácticamente las mismas características. Entonces, si tú quieres que el tuyo sea el que se venda, tú tienes que marcarle la diferencia. Y no solamente en el tema de la ambientación, también en el tema de la distribución. Si tú tienes una propiedad que es, vamos a decir, de vieja, una propiedad ya que no es de construcción nueva, y tú quieres remozar eso para tú agregarle valor y tú venderla a un mayor precio, o sea, conseguir más ganancia, hacer una distribución, una redistribución, cambiar pisos, todo eso, o sea, nosotros se lo podemos ofrecer. Todo lo que sea interiorismo. Exacto. Bueno, Alberto, estamos completos. Bueno, Vamos. El nombre de María su Isabel. proyecto. María No. Isabel. Ella es María Isabel y ella es Joana. El nombre del proyecto de ustedes. Diseño y concepto. Ok. Señor. Mira, lo dijimos a la par. Sí. Ya ella misma despidieron el podcast. Muchas gracias. Muchas de verdad gracias. que sí, muy amable. Las puertas están abiertas. Gracias para cuando a quieran ustedes volver. por la oportunidad. Si hay algún tema que ustedes entiendan que nosotros deberíamos de tratarlo, cuando gusten. Y nada, a los clientes de Republic Real Estate y de Republic Podcast, a los seguidores, contáctenle y digan que ustedes la vieron aquí, que tal vez le den un cariñito. Perfecto. Gracias, de verdad que sí. Gracias.